Personajes, animes, música e imágenes no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. ¿Qué hubiera pasado si Goku era traicionado y renacía en DXD, Goku por Harem? Capítulo 38. Alma. 8 huecos eran bien vistos por los presentes, tanto Kakaroto como Rías y el fantasma del alma del peón de esta misma veían del como 8 agujeros fueron hechos por el mero movimiento del alma presente de alzar su mano, para después de hacer eso. Los 8 peones que fueron antes puestos en su cuerpo ahora ser disparados hacia el cuerpo de Rías, quien al ver el primer destello en la mano de la silueta del alma de su Isa, solo pudo ver una pequeña silueta oscura en su palma en forma de peón, para segundos después sentir del como 8 peones atravesaban su cuerpo. Para después sentir del como los 8 peones se dirigían nuevamente hacia su cuerpo, para después poder ver apenas de reojo del como los 8 peones se colocaban alrededor de su cuello, conectando las bases de las piezas con sus cabezas. Las 8 piezas de tu peón Gremei, las 8 piezas que ataron la vida de este pervertido a tu lado. Y solo por un poder que codiciaste, para subir de rango. Ahora, esos mismos peones que usaste para atar la vida del pervertido a tu lado, ahora esos mismos peones atan tu alma a tu cuerpo. ¿Adivina qué sucederá cuando los 8 peones desaparezcan? Pregunto retóricamente a apenas la conciencia de Rías, quien solo sintió del como los dedos del antiguo peón de la peli roja empezara a adentrarse en los agujeros hechos por sus mismas piezas, dejando salir un grito de dolor y agonía por parte de la peli roja, empezando a sacar uno que otro chorro de líquido oscuro al aire. Cayendo una que otra gota en el cuerpo de Kakaroto, empezando a ver Rías a través de lo que empezaba a hacerse una neblina de dolor el rostro completo del que se proclamó como el que dirigía su tortura, logrando el ver del como por encima de uno de sus ojos, estaba flotando muy cerca de su ojo un círculo mágico. Mismo círculo que pudo ver antes de caer en esa tortura de su alma. Un segundo grito más fuerte fue hecho por Rías, despejando la neblina en su mirada, para solo lograr ver del como la mano y parte del brazo de la silueta de Isa estaba incrustado en ella, sintiendo del como algo en su interior era tomado y jalado fuera de ella, solo que esta vez no era en sentido figurado, sino que era esto verdaderamente lo que sentía. Vio del como el brazo de Isa se terminó por alejar de ella, solo para encontrar un corazón aún palpitante en la palma de la mano de la silueta aún sonriente de su peón, quien aparentemente la veía a ella detrás del corazón alzado a la altura de sus ojos. Interesante, con o sin vida veo que no tienes corazón, jajajajajajajaja. Aunque normalmente se podría tomar como un chiste, sabía bien que esto era literalmente, pues aún se sentía viva y podía ver con sus propios ojos del cómo su corazón estaba literalmente fuera de su pecho, mientras sentía del cómo su vida nuevamente se iba de ella, regresando la neblina a su vista. Poco a poco dejando que su vista como su vida se fuera de ella. Unos pocos chasquidos eran dados por Kakaroto, quien levantándose de lo que parecía ser una silla invisible para dirigirse hacia la sonriente silueta de Isa, aunque poco a poco la sonrisa se tornaba más a una expresión seria y una mueca plana. El sacar el corazón el alguien es algo muy brillante, pero yo prefiero el sacar el alma de alguien chico. Así que regresaremos esto, solo para quitarle algo más fuerte mocoso. El corazón de Rías aún en la palma alzada de la silueta de Isa fue arrebatada por la mano de Kakaroto, quien solo apretó el corazón en su mano, dejando salir aún más líquido oscuro de este, mientras se acercaba cada vez más al nuevamente cadáver de la heredera del clan Gremei. El corazón destrozado en el pecho destrozado de la demonio fue colocado con brusquedad por parte de Goku, para después de acomodar inútilmente el corazón entre el pecho destrozado de esta misma, para solo alejarse con su brazo izquierdo cubierto de líquido oscuro, solo para después de unos momentos su piel ser revelada a los ojos muertos de Rías y a los ojos inexpresivos de la silueta de Isa. No soy artista, pero creo que a esta escultura la puedo llamar desgarre carmesí. Mencionó Goku, solo para acercarse nuevamente al cuerpo del cadáver de Rías y colocar su mano abierta en el corazón destrozado de esta misma, solo para hacer lo mismo que antes hizo con la cabeza destrozada de la peli roja, formando y volviendo a la vida por tercera vez. Un chorro de sangre fue escupido por la boca de Rías al volver a la vida junto con un grito ahogado de dolor, terminando por volver poco a poco la vida a la mirada y los movimientos de Rías, volviendo a la vida por completo,
solo para escuchar del cómo una pequeña explosión se daba en el cuello de Rías. El rostro completo de Kakaroto ahora era visto por Rías, para después empezar a sentir el dolor en su cuello de una nueva herida, sintiendo del cómo el líquido oscuro salía de ella, recorriendo este mismo líquido por su cuello, llegando hasta su brazo, siendo ese momento en el que lo pudo ver del cómo un poco de humo salía de ella. Reconociendo que ahora el collar de 8 peones que le apresaba tenía uno menos. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó temblorosamente Rías, mientras veía el lugar en el que el peón, antes en su collar, habría explotado en su cuello, haciendo que el líquido oscuro saliera poco a poco desde su cuello. 8 peones puestos en un solo humano, 8 muertes que serán reclamadas por él, y cada una de esas muertes serán tuyas, y después de eso, jejeje, bueno, creo que eso me lo reservaré para dentro de un rato después. Respondía con gracia Kakaroto, quien afiló su mirada hacia los ojos de Rías, pudiendo ver ella del cómo las cadenas la hacían alejarse un poco más del suelo, solo para después sentir del cómo las cadenas se movían a sus espaldas, estando completamente inmovilizada, apenas pudiendo mover brevemente sus brazos. Aún con el dolor que estas mismas cadenas le provocaban. Bueno, no soy mucho de hacer las cosas largas, pero verdaderamente me gusta ver la tortura, así que, ya puedes continuar pervertido, mátala de una forma dolorosa, pero déjame gozar el momento. El rostro de la silueta cambió de estar viendo a Kakaroto a ahora estar observando a Rías, quien vio del cómo la expresión de la silueta de quien en un pasado fue su pieza más poderosa, cambiaba de una expresión plana a una sonrisa casi uniendo los extremos de su sonrisa con la parte inferior de sus ojos, pareciendo nuevamente a la sonrisa retorcida que antes pudo ver en él. Después de un par de pasos que pudo escuchar en el lugar, pudo ver del cómo el rostro oscuro de lo que antes fue su peón, ahora se encontraba cara a cara con ella. Pudo ver del cómo la máscara oscura estaba cara a cara con ella. Las inexpresivas manchas que tapaban sus ojos le veían fijamente, y su sonrisa estaba desapareciendo. Veía del cómo esto poco a poco desaparecía, y temerosamente, vio del cómo la sonrisa en Kakaroto crecía en su rostro, para después devolver su atención al rostro de la silueta de Isa. Vio del cómo la máscara oscura que cubría el rostro de su peón empezaba a desaparecer, o más bien, a adentrarse en él. Vio del cómo una sonrisa como una mirada cálida era dada por el rostro Isa. Vio del cómo una sonrisa relajante y de seguridad era dada por él. Esto le hizo sacar unas cuantas lágrimas desde sus ojos, creando 2 ríos de lágrimas por sus mejillas, terminando este recorrido en su cuello, diluyendo un poco del líquido oscuro que salía de ella. Pero de un momento a otro, sintió del cómo toda la calidez, toda la vida, toda la esperanza que sintió al tacto en su mejilla por la mano de su peón era descargado en ella. Sintió del cómo los labios de ella eran juntados por los mismos labios de Isa. Era un beso cálido y amoroso el que sentía, pero al estar en el beso un par de segundos, sintió del cómo una de las manos de Isa eran posadas en su cuello, aferrándola más al beso, haciendo poco a poco que se profundice el momento. Sintió del cómo tanto el tacto en su cuello como en sus labios no desaparecía, y por un momento se sentía en el cielo, pero, por buena o mala suerte recordó del dónde y con quién estaba tratando, y al recordar esto, aunque no quería, se empezaba a separar del tacto en sus labios, pero pudo ver, o más bien sentir, del cómo el tacto no cesaba. El tacto tanto en su cuello como en sus labios no acababa, y empezó a entrar en pánico. El aire ya no podía guardarse en su interior, sus pulmones exigían más oxígeno para seguir con vida, pero después de eso, recuperó el aire, recuperó un poco de aire, pero solo para después sentir del cómo los dedos que acariciaban antes su cuello, poco a poco se adentraban en su carne, la carne poco a poco era atravesada por los dedos de Isa. Sentía del cómo sus vértebras eran tomadas por los dedos de su peón, su Isa, sentía del cómo sus huesos eran tomados por él, para solo después sentir del cómo estos eran tomados firmemente, para solo con rapidez, sentir del cómo su cerebro se desconectaba de su cuerpo. Desconectando cualquier sentido o señal que su cuerpo le mandaba o que su cabeza le daba, sentía del cómo su cuerpo empezaba a caer aún más al suelo. Con terror, vio del cómo el puño de Isa tenía entre sus dedos 3 de sus vértebras bañadas en un líquido oscuro, para dolo después ver del cómo aún con su rostro, la sonrisa de locura y tortura empezaba a formarse en su rostro,
ya no era una máscara de obscuridad como la capa de neblina que antes cubría a Kakaroto. Ya no cubría el rostro de Isa, y aún así, la sonrisa antes plasmada en la máscara que cubría el rostro de ambos chicos, ahora era plasmada en el rostro descubierto de Isa. Veía la misma sonrisa retorcida y de locura estaba en él, veía la locura y por un momento, el sadismo que salía de su mirada, mirada que nunca pudo ver en él. Mirada que nunca pensaba ver en el rostro de su querido peón. Un fuerte chorro de sangre fue expulsado por la boca de Rías a los dedos de Isa rasgar la garganta de la pelirroja, terminando por manchar por completo el rostro y el pecho de Isa. Una risa empezaba a escuchar en el lugar, la risa no salía por parte de Kakaroto, pues con la neblina que se adentraba en sus ojos, aún pudo ver del cómo la sonrisa de Kakaroto estaba en su rostro, mas no una risa. Apenas pudo ver de reojo el rostro de Isa al terminar de caer, y lo pudo ver del cómo Isa era el que habría estado riendo en el lugar. Lo vio inclinarse hacia atrás mientras carcajeaba de risa hacia lo que acababa de hacer, y como si se tratara de un bocadillo delicioso, antes de su vista terminar por nublarse por completo. Vio del cómo pedazos de la columna de sí misma eran tragados por el mismo que se le arrancó. Unos pequeños golpes fueron dados en la inconsciente cabeza de Rías, solo para ella recobrar la conciencia, estando cara a cara con el rostro nuevamente cubierto por la máscara de obscuridad al frente de ella. ¿Qué sucede, Gremei? ¿Te quedaste sin aire? Preguntó burlonamente una voz monótona, pero supo que esto era malo, pues la voz algo alterada era la de su Isa, era él el que hablaba, supo que era él, pues aún en uno que otro pensamiento y recuerdo estaba grabada la voz que antes escuchaba en su peón. Tras unos segundos, la nueva fuente de líquido en el lado contrario de su cuello, pues una segunda explosión en su cuello por otro peón de su collar fue hecha. Ambos ríos de líquido oscuro fueron juntados en su garganta, ambos ríos de su alma drenándose de ella se juntaron en su piel, sentía del como algo, no sabía qué, pero algo se empezaba a ir de ella. No sabía bien de lo que era o de lo que en verdad se estaba drenando de ella, pero empezaba a doler, el dolor empezaba a hacerse presente en ella. Y esto fue notado por Kakaroto, quien notaba la expresión de asombro y temor en ella. ¿Qué sucede, Gremei? ¿Acaso perdiste algo? Preguntó sarcásticamente Kakaroto, mientras él se acercaba a la tumbada Rías, estando bajo la mirada de la silueta de Isa. Al terminar por acercarse por completo, Kakaroto terminó por tomar el mentón de Rías, observando del cómo el temor se apoderaba una vez más a ella. Estás contrarreloj, Rías, cada vez que tu muerte sea un hecho, será un paso más cercano a tu desaparición, Rías. Una muerte más, un peón menos, un paso más, un tiempo menos, todo eso se relaciona y tiene un mismo fin. Tu muerte. Un escalofrío fuertemente tembloroso fue pasado por todo el cuerpo de Rías, para después ver del cómo Kakaroto simplemente se retiraba de ella, empezando a acercarse de espaldas al muro de neblina violeta que les rodeaba. Tengo que hacer un par de cosas, te encargo la muerte de ella, Isa, puedes matarla de la manera que quieras. Musitó Kakaroto, ahora dirigiéndose a la silueta de Isa, quien solo asintió su cabeza, para después un aura carmesí rodear sus manos. Un ligero asentimiento era dado por Isa, para solo después seguir el asentimiento de Kakaroto, para después su mirada dirigirse hacia los ojos de Rías. Mantén tus gritos algo bajos, Gremei, estaré pensando y hablando con ciertas personas. Si sucede algo imprevisto lo sabré de inmediato, nos vemos en un tiempo. Se despidió de los presentes al empezar a cubrirse a sí mismo en la neblina violeta, desapareciendo por completo Kakaroto del lugar, mientras escuchaba y veía del cómo la mano de Isa se dirigía a los ojos de Rías, mientras veía del cómo los dedos de Isa se empezaban a tensar como una lanza. Al abrir sus ojos, el aura a su alrededor se hizo un poco más fuerte, pues el color que tenía se hizo un poco más opaco. Se levantó poco a poco, y con un movimiento de mano, hizo que el aura alrededor de Rías de igual forma creciera un poco, para después voltearse por completo a sus espaldas. Bueno, creo que es momento de hablar contigo, Sirches, ya pueden salir. Lo sentí desde que llegaron a lo lejos. Habló en voz alta,
para después ver del cómo la esfera en la que se encontraban tanto los líderes como ambas dragonas estaban viendo lo que pasaba, se hacía nuevamente Baisebel, mientras que poco a poco tanto los líderes como las dragonas se acercaban a él. Bueno, creo que lo saben por parte de mis padres, pero esta tortura mental es un reloj de arena, y veo que se dieron cuenta dónde va la arena. Musitaba Kakaroto, mientras que se acercaba un par de pasos hacia los líderes. El brazo de Xerxes habría cambiado en todo este tiempo, la mano y la muñeca ya estaban bañados en un líquido oscuro por completo, y poco a poco avanzaba más mientras ocultaba el rojo carmesí debajo de la capa de oscuridad que empezaba a cubrirlo por completo. Terminaron estando a solo 2 metros de distancia de Kakaroto, quien solo posaba su mirada en los ojos del líder de los demonios. Las manos como el resto del cuerpo de Xerxes temblaban un poco, veía del cómo su hermana era torturada, y no podía hacer nada. Sabía que ahora era catalogada como una traidora para las facciones y los panteones tanto nórdico como yokai, pero a los ojos de un solo ser. Ahora era ella solo un reloj de arena como él antes dijo, y justo en su brazo estaba la arena que caía de rías. Tembloroso, dio un par de pasos al frente de entre todos, para después detenerse a tan solo 1 metro de Kakaroto, apenas sintiendo el tacto que su aura emanaba de su cuerpo, para después mostrar un poco más arriba el brazo cubierto de sangre, y ahora también cubierto por una capa de obscuridad, llamando un poco la atención de Kakaroto. Kakaroto, me gustaría hablar con usted. Musitó en una voz débil pero alta para que se asegurara de poder ser escuchado, y como respuesta, Kakaroto posó su mano en su hombro, haciendo que un leve escalofrío fuera hecho por el rey demonio, pero sintió la calidez de la compresión que Son Goku podría dar, y al levantar un poco su mirada, vio del cómo una seria pero agradable sonrisa era dada por el Saiyajin. Adelante. ¿Qué te gustaría hablar conmigo, Xerxes-san? Preguntó Kakaroto, para después girarse brevemente a ver a la pelirroja aún encadenada en el suelo, mientras que Xerxes se colocaba a su lado, observando de igual manera a su hermana. Quiero hablar de mi hermana. Si es que se puede. Respondió Xerxes, para después ver del cómo una leve sonrisa de lado era puesta en el rostro de Kakaroto. De tu hermana entonces vamos a hablar, dime, ¿de qué quieres hablar, precisamente? Preguntó nuevamente Kakaroto, mientras dirigía una ligera mirada al gobernante de los demonios. Me gustaría que no sufriera más. Respondió algo tembloroso Xerxes, para después mirar con algo de pena y temor el cuerpo de su hermana. Que ella no sufra me pides, ¿no? En una situación hipotética, en la que acepté tu petición Xerxes. ¿Cuál crees que sería el castigo apropiado para lo que ha hecho tu hermana? ¿Por qué de lo contrario? Bueno, creo que escucharon en el horizonte a los dragones llegando a cobrar el alma de Drake. Respondió Kakaroto, para después dirigir su mirada hacia los ojos de Xerxes, quien solo bajaba un poco su cabeza, haciendo un leve asentimiento. Creo que lo mejor que podría hacer es que yo la mate, creo que eso es lo más piadoso que se pueda hacer. Respondió Xerxes, mirando brevemente a su hermana, para después dirigir su mirada a los ojos de Kakaroto, quien seriamente lo veía. Una leve risa salía de parte de él, no era una risa burlona o de gozo, sino que una de incredulidad. Te seré sincero Xerxes, me caes bien, eres un gran líder para los demonios, pero, digamos que con tu hermana, bueno, dudo el que puedas matarla. Respondió Kakaroto, para después dirigir su mirada hacia el cuerpo de Rías, observando del cómo éste empezaba a dar unos ligeros espasmos. Lo haré, solo, no quiero que sufra, y comprendo que la mejor forma para evitar eso es el que yo la mate, te lo pido, no como Lucifer, te lo pido como su hermano. Musitaba Xerxes, para después posar su mano en el hombro de Kakaroto, quien solo cerró sus ojos mientras alzaba su rostro al cielo, pensando en negar la petición de Xerxes. Una segunda mano fue posada en el otro hombro de Kakaroto, quien, al abrir sus ojos, pudo ver el cómo Azazel posaba su mano en él, mientras que, a su lado, se colocaba Opis, teniendo una ligera mirada de piadosa. Vamos Goku, sé bien los problemas que ha habido con ella, pero creo que al menos le debas de dar una misericordia al morir por la mano de Xerxes-san. Musitaba tranquilamente a Azazel, quien con una mirada paterna miraba a su hijo.
Un ligero suspiro salió por parte de Kakaroto, para después dirigir su mirada a una de sus chicas, quien solo tras unos pocos momentos de pensarlo, asintió con su cabeza, apoyando la sugerencia de Azazel. Un suspiro fue dado por Kakaroto, para después girar un poco su cuello haciendo un círculo, para después caer su mirada en los ojos de Xerxes. De acuerdo, tú la matarás, y como veo las cosas, será mejor que la traiga antes de que su alma se drene por completo. Una ligera sonrisa de felicidad era dada por Xerxes, para después inclinarse brevemente a Kakaroto. Gracias, se lo agradezco. Un ligero asentimiento era dado por Kakaroto, quien, separándose de todos, caminaba hacia el cuerpo de Rías. Sí, pero, si no eres capaz de hacerlo, la acabaré yo mismo sin musitar, no te daré una segunda oportunidad con esto Xerxes, aprovéchalo. Un ligero asentimiento era dado por el líder de los demonios, para después ver del cómo la mano de Kakaroto daba un ligero resplandor, para después poder ver del cómo el aura alrededor de él se conectaba con el aura de su hermana, viendo del cómo se colocaba en cuclillas, para después cerrar sus ojos, adentrándose poco a poco nuevamente en el alma de Rías. Fue recibido con un baño de líquido oscuro junto con la explosión de un peón más en el cuello de Rías, y ahí lo pudo ver del cómo literalmente el cuerpo de Rías habría sido explotado por completo, logrando el ver del cómo apenas quedaba un peón en el collar que rodeaba el cuello Rías, el cual nuevamente se estaba reconstruyendo junto al resto de su cuerpo. Vaya, veo que lo has hecho bien Isa, pero ya no debes de jugar con esta pelirroja, es momento de su final, veré si ocupo tu recuerdo otra vez, ahora largo. Musitaba Kakaroto, mientras un brillo carmesí se apoderaba de sus ojos, haciendo que como si de una ilusión se tratara, la silueta de Isa desaparecer por completo, dejando solos a Rías y a Kakaroto en el lugar, aún con unos ligeros sollozos de dolor saliendo de Rías. Un par de pasos por parte de Kakaroto fueron suficientes para estar nuevamente junto a Rías, quien ahora ni siquiera podía levantar su cabeza del suelo, y no por las cadenas, sino por la nula fuerza que aún mantenía en ella. Una ligera risa salió por parte de Kakaroto, quien se colocó en cuclillas, para después tomar el mentón de Rías, levantando su cabeza para que ella viera sus ojos. Te ves muerta Rías, pero por desgracia no es así. Musitaba Kakaroto, mientras giraba un poco su cabeza, analizando del cómo todo el cuerpo de Rías se encontraba grandemente cubierto por el líquido oscuro, el cual aún fluía por su cuerpo. Apenas pudo alzar su mirada, topándose con la mirada roja sangre de los ojos de Kakaroto, quien aún no despegaba su mirada del cuerpo maltrecho de la demonio. ¿Por qué no me matas ya?, preguntó débilmente Rías, quien, con sus pocas fuerzas, apenas alzaba a decir esas pocas palabras con dolor. Su cabeza fue soltada por el agarre de la mano de Kakaroto, y sin resistencia alguna, hizo que cayera con fuerza al suelo, golpeando sin cuidado el suelo. Ja, no rías, no te voy a matar, lamentablemente. Tu hermano me pidió el ser piadoso contigo, y bueno, digamos que tengo respeto a tu hermano, y dejaré que él mismo te mate, debo de aceptar que estuve a punto de negarme a su petición, pero bueno, esta será mi última pizca de piedad contigo Rías, verás del cómo tu hermano te matará, si no, bueno, creo que entiendes lo que sucederá. La mano de Kakaroto se alzó al cuerpo maltrecho de Rías, quien apenas pudiendo ver esto, pudo ver del cómo de ésta salía un aura carmesí, pareciéndose más a el rojo de su cabello al del aura que normalmente salía de él. Con una fuerte explosión desde su palma, un intenso brillo salió de el aura, cubriendo por completo el lugar de un aura rojiza, para solo después desaparecer todo lo que había por completo, sin rastro alguno. Fin del capítulo 38. Si gustan apoyar el video con un like se los agradecería mucho, suscríbanse para no perderse ningún video.